La Navidad de 2017 estaba destinada a ser el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Mi marido y yo nos habíamos instalado recientemente en una tranquila zona residencial. La casa no era perfecta, pero era nuestra. El porche acogedor, los espacios amplios y el encantador sonido de los suelos de madera al crujir hacían que se sintiera como un nuevo comienzo. Un lugar donde podríamos construir nuestros sueños. Después de pasar mucho tiempo desempacando y colocando los muebles, por fin me permití un capricho, una taza de té caliente para relajar los músculos cansados. El aire exterior se había vuelto bastante frío y el calor del té se sentía como un pequeño premio. Con la taza entre las manos, decidí salir al balcón de arriba. Cuando salí al balcón, la vista era impresionante. La nieve cubría los tejados como si fueran glaseados sobre una casa de jengibre. Las luces de Navidad parpadeaban intensamente. Sus reflejos brillaban sobre los parches helados del suelo. Una suave melodía de villancicos flotaba en el aire, lejana pero reconfortante. Después de muchas semanas, por fin sentí una sensación de calma. Sin embargo, mi atención se vio atraída por la casa vecina. Un hombre y una mujer estaban de pie en su balcón. Sus voces se elevaban por encima de la quietud que los rodeaba. El hombre agitaba los brazos, el rostro enrojecido por la ira, mientras la mujer le gritaba en respuesta, con las manos fuertemente cerradas en puños. Aunque las palabras se perdían en la brisa, la intensidad era evidente. Me detuve, sin saber qué hacer. Me repetí que no era asunto mío, pero la imagen de su furia se quedó conmigo cuando regresé al interior. A la mañana siguiente, la casa se sentía acogedora y cálida. Con el aroma de velas de canela flotando en el aire, quería crear un ambiente cálido y hospitalario en el vecindario. Así que decidí organizar una cena de Nochebuena. Me pareció una buena oportunidad para conectar con los vecinos y dar inicio a las fiestas de una manera alegre. Hice mentalmente una lista de tareas: cocinar, decorar y, por supuesto, buscar un árbol de Navidad. El salón se veía vacío sin uno y no podía imaginar celebrar sin sus luces brillantes. Más tarde ese día salí a buscar el árbol ideal. La nieve crujía de forma satisfactoria bajo mis pies mientras caminaba por el vecindario, admirando las coronas y las luces decorativas. Al pasar junto a la casa de los vecinos, lo oí de nuevo, los gritos fuertes. Esta vez los sonidos eran apagados y poco claros, provenientes del interior. La voz de la mujer era aguda y rápida, cortando el aire como fragmentos de cristal. La del hombre llegó después, más intensa y cargada de ira. Caminé despacio, luchando contra el impulso de escuchar, aunque no entendía las palabras. Un escalofrío recorrió mi espalda y aceleré el paso. De vuelta en casa, el árbol se alzaba en la esquina, con sus adornos brillando bajo la luz suave de las guirnaldas. El hogar parecía realmente festivo, como si el espíritu de la Navidad hubiera llegado de verdad. Con un fuerte deseo de invitar a la pareja de al lado, me abrigué bien y fui hacia su casa. El timbre no funcionaba, así que llamé a la puerta. Después de un buen rato, el hombre abrió. Su aspecto me sorprendió. Tenía el pelo desordenado y profundas ojeras bajo los ojos. Había algo extraño en su postura, como si se estuviera preparando para una confrontación. «Estoy organizando una cena de Nochebuena», dije, esforzándome por sonar alegre. «Usted y su esposa están más que invitados a venir con nosotros». «Mi esposa no está aquí», respondió sin rodeos. «Iré yo solo». Había algo en su forma de hablar que me hizo sentir un nudo en el estómago. Al moverse ligeramente, vi el suelo detrás de él. Un líquido oscuro, brillante, espeso y uniforme se extendía sobre la madera. Se me cortó la respiración. El hombre me miró a los ojos y su expresión se volvió seria. No dijo nada más. Simplemente cerró la puerta de golpe y la aseguró con llave. La Nochebuena llegó con una explosión de actividad y entusiasmo. La mesa estaba bellamente puesta, las velas brillaban suavemente y el delicioso aroma del pavo asado llenaba la casa. Muchos vecinos acudieron, compartiendo sonrisas amables y anécdotas. Sin embargo, el vecino de al lado no apareció en absoluto. Intenté apartar la inquietud que se colaba en mi mente, recordándome que no todo el mundo es sociable. Aún así, la imagen de aquel líquido oscuro en su suelo seguía rondándome. Cuando la noche llegó a su fin y los invitados se marcharon, pensé que sería buena idea pasar a ver cómo estaba una última vez. La casa de al lado estaba envuelta en la oscuridad. Sus ventanas parecían vacías, sin rastro de vida. Llamé suavemente al principio, luego un poco más fuerte.
pero no hubo respuesta. Grité, y mi voz rebotó en el silencio, pero la quietud era abrumadora. A la mañana siguiente me levanté temprano, sintiendo el aire frío morderme la piel. Me envolví en una manta, preparé té y subí al balcón. Ese lugar se había convertido en mi rincón favorito, un refugio tranquilo desde donde ver el mundo despertar. Al mirar la casa de los vecinos, noté algo extraño. La planta baja estaba a oscuras, igual que la noche anterior, pero una habitación de arriba brillaba tenuemente. La luz era suave, parpadeante, como si la bombilla estuviera a punto de apagarse. Entonces lo vi una sombra moviéndose detrás de las cortinas. Una figura permaneció inmóvil durante un instante antes de retirarse a las sombras. El corazón me latía con fuerza. Podría haber sido el hombre. Había vuelto su esposa. Regresé rápidamente al interior, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche intenté distraerme con un libro junto hacia la chimenea encendida. El resplandor acogedor del fuego apenas calmaba mi ansiedad, y el silencio de la casa se sentía pesado y opresivo. A la 1:13 de la madrugada, un ruido fuerte rompió el silencio. Me quedé paralizada. El libro cayó de mis manos. El ruido se repitió, esta vez con más insistencia. Las piernas me pesaban mientras me acercaba lentamente hacia la puerta. Miré por la mirilla. Era él. El vecino estaba en mi porche. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire helado. Sostenía una pistola, el cañón brillando suavemente bajo la luz del porche. Di un paso atrás, con las manos temblorosas, y agarré el teléfono. Al marcar el 112, expliqué la situación en voz baja a la operadora. Cada palabra me costaba un esfuerzo enorme. El hombre permanecía inmóvil, mirando fijamente la puerta. En cuanto llegó la policía, formaron un círculo a su alrededor. Él no opuso resistencia mientras le quitaban el arma y le ponían las esposas. Mientras lo llevaban al coche, gritó: «Mataste a mi esposa y te mataré a ti después». La policía me detuvo también, interrogándome durante horas por sus acusaciones. Finalmente, tras la investigación, fui exonerada y me permitieron volver a casa. Los agentes entraron en la vivienda de al lado, iluminando el interior con sus linternas, brillando con fuerza en la oscuridad. Un poco después, uno de los agentes salió con el rostro muy pálido. Más tarde me informaron de que su cuerpo estaba en el piso de arriba. Estaba suspendida del techo, y de su cabeza manaba sangre por el golpe que había recibido. El charco de sangre en el suelo era exactamente igual al que yo había visto días antes. El hombre no regresó. La policía no compartió muchos detalles sobre la investigación y yo dudé en preguntar más. Durante muchas semanas no pude dejar de imaginar su cuerpo inmóvil balanceándose suavemente desde el techo. En aquel espacio tenuemente iluminado, la casa de al lado permaneció en silencio y a oscuras. Aún así, había momentos, en la quietud profunda de la noche, en los que creía escuchar gritos suaves flotando en el aire. A veces, cuando miraba la ventana del piso de arriba, pensaba ver la silueta tenue de alguien observándome. Antes de pasar a la siguiente historia, si es la primera vez que llegas aquí, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y pulsar el icono de la campana para no perderte las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Yo tenía 12 años cuando ocurrió, y aunque han pasado muchos años, todavía puedo recordar cada detalle como si hubiera sucedido ayer. Era diciembre, apenas un par de semanas antes de Navidad. El aire estaba helado y la nieve cubría el suelo, amortiguando los sonidos y haciendo que todo pareciera quieto y extraño. Caminaba de regreso a casa desde el colegio, levantando pequeñas nubes de nieve con mis botas. Era la mejor parte de mi día, ese momento en el que podía deambular y pensar en lo que quisiera. Sin embargo, ese día algo se sentía diferente. Al llegar a mi calle vi a un hombre de pie en la esquina. No se movía en absoluto, solo estaba allí, mirándome. Llevaba un abrigo largo y oscuro y un sombrero calado hasta cubrirle el rostro. Caminé despacio, sin saber qué hacer. No saludó ni sonrió, solo observaba. Aceleré el paso hasta llegar a casa, con la sensación de que sus ojos seguían clavados en mí, erizando el vello de mi cuello. No le conté nada a nadie. Quizá no era nada importante, pensé. Los adultos siempre están de pie en cualquier sitio. No, al día siguiente, mientras volvía a casa otra vez, allí estaba. Esta vez se movía. Empezó a caminar detrás de mí,
lo bastante cerca como para sentir su presencia, pero no tanto como para parecer evidente. «¿Hola?», Chico gritó. Su voz era grave y rasposa. Giré un poco la cabeza, pero seguí caminando. «¿Tienes ganas de que llegue la Navidad?», preguntó. «Supongo», respondí en voz baja, acelerando el paso. «¿Sabes dónde encontrar el mejor árbol de Navidad?», preguntó, con un tono casi alegre. Negué con la cabeza sin decir nada. No me gustó la forma en que lo dijo, como si supiera algo que yo no. «En el bosque, más allá del sendero viejo», continuó. «Allí están los buenos de verdad. Deberías ir a verlo tú mismo». Cuando llegué a casa, el corazón me latía con fuerza. No entendía por qué me había dicho aquello. Se sentía extraño, como un secreto oculto que no debía conocer. Pasaron algunos días y traté de olvidarme del hombre, pero cada vez que volvía a casa tenía la sensación de que alguien me observaba. No volví a verlo, pero la sensación no desapareció. Una tarde estaba relajado en el salón, viendo la televisión. La luz de la pantalla iluminaba la habitación oscura mientras descansaba en el sofá. El teléfono sonó y me sobresalté antes de cogerlo. Era mi amigo Miguel. «Oye», dijo con entusiasmo, «vamos a buscar un árbol de Navidad. Los buenos están en el bosque. ¿Sabes?». Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Cómo sabía lo del bosque? Yo no le había contado nada sobre el hombre. «No sé», empecé a decir, pero me interrumpió. «Vamos, será divertido». Hablé con mi madre, pero me dijo que no. «Tu padre traerá un árbol», afirmó. «Solo eres un niño, no tienes que ir a buscarlo». Me senté junto a la ventana mirando caer la nieve, esperando a que saliera. Al final dijo que tenía que ir a recoger a mi hermana pequeña al colegio y me pidió que me quedara dentro. Sentí una mezcla de culpa y emoción. Justo después de que se marchara, me puse el abrigo y llamé a Miguel. Salimos corriendo a la nieve, riendo y resbalando sobre placas de hielo. Le conté la historia del hombre que me observaba y lo que había dicho sobre los árboles del bosque. Miguel se encogió de hombros. «Solo echaremos un vistazo», dijo. Luego añadió que primero tenía que pasar por casa de un amigo suyo. La casa de su amigo estaba al borde del bosque, un lugar viejo y chirriante que parecía no haber sido limpiado en años. Su amigo tenía 18 años y parecía duro. Tenía el pelo desordenado y un ceño fruncido permanente. Empezaron a hablar en voz baja. Al principio no presté atención, pero luego escuché palabras como secuestro y dinero rápido. El estómago se me retorció. ¿Estaban bromeando o hablaban en serio? Le dije a Miguel que se estaba haciendo tarde y que mi madre volvería pronto. «Tengo que irme», dije, intentando sonar tranquilo. Miguel se rió y se despidió con la mano mientras me alejaba. Había un sendero estrecho que atravesaba el bosque y me llevaría a casa más rápido. El camino era angosto, rodeado de árboles altos. La nieve lo cubría todo, haciendo que reinara un silencio absoluto, salvo por el crujido de mis botas. Estaba en medio del bosque cuando uno de mis zapatos se aflojó. Me arrodillé para arreglarlo, luchando con los cordones húmedos. Entonces lo escuché, un crujido suave detrás de mí. Me quedé inmóvil, con los dedos aún sobre los cordones. Giré lentamente la cabeza. Él estaba allí. El hombre de la esquina ahora vestía ropa oscura y llevaba el rostro cubierto con una máscara. El pecho se me cerró cuando se acercó. No lo pensé. Salí corriendo. Mis botas resbalaban sobre la nieve, pero seguí adelante. Podía oír sus pasos detrás de mí, más rápidos y fuertes que los míos. Los árboles se volvieron borrosos mientras avanzaba, mi aliento saliendo en bocanadas rápidas y heladas. «Para», gritó. «Vuelve o algo muy malo te pasará a ti y a tu familia». Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero seguí corriendo. El bosque se volvía más oscuro y ya no sabía dónde estaba. Las piernas me dolían y el pecho me ardía, pero no podía rendirme. Vi un árbol enorme caído, su tronco cubierto de nieve. Salté detrás de él, apretándome contra la corteza helada. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que pensé que podría oírlo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, mientras notaba que sus pasos se volvían más lentos. Estaba cerca, muy cerca. «Sal», dijo, con la voz enfadada y elevada. «Hablo en serio». Cerré los ojos con fuerza, deseando desaparecer. Tras lo que pareció una eternidad, el sonido de sus pasos se desvaneció. Permanecí inmóvil, contando hasta 100, antes de atreverme a moverme. Luego caminé con cuidado entre los árboles, buscando el camino de regreso.
Cada sombra parecía seguirlo y cada ruido me hacía sobresaltarme. La nieve caía con más fuerza y cada vez era más difícil ver. Entonces noté a alguien delante de mí, una figura oscura. Una oleada de miedo me recorrió el cuerpo. ¿Era él otra vez? Empecé a correr, pero la persona gritó mi nombre. Espera, soy yo, era mi vecino, el señor Hernández. Trabajaba como vigilante de seguridad y solía patrullar la zona para mantenerla a salvo. Sentí un alivio inmenso y corrí hacia él, con las lágrimas cayéndome por las mejillas. Me escuchó con atención mientras le contaba todo y su expresión se volvió seria. Vamos, dijo, te llevo a casa. Cuando llegué, mi madre estaba allí, enfadada y alterada, pero al ver mi cara su rabia se transformó en preocupación. Le conté todo y ella llamó a la policía. Registraron el bosque, pero no encontraron nada. El hombre se había marchado y lo único que quedó fueron sus huellas en la nieve. La Nochebuena siempre había sido muy importante para mi familia. Cada año celebrábamos una cena en casa de mis abuelos, en las afueras de Madrid. No era un lugar elegante, pero había algo en la alfombra gastada y en el olor a canela del salón que siempre se sentía como hogar. Ese año, la casa estaba iluminada con luces navideñas de colores. El árbol estaba rodeado de regalos y el aire estaba cargado del aroma del pavo asado y el jamón al horno. La noche comenzó como cualquier otra Nochebuena. Los familiares fueron llegando poco a poco, algunos con platos de comida, otros solo con ellos mismos y sus historias. El tío Ricardo apareció con su famosa cazuela de judías verdes y la tía Susana trajo un pastel que parecía sospechosamente comprado. Mi prima Julia no paraba de hacer fotos a todo y a todos, buscando el momento perfecto para subirlo a las redes. Los niños corrían por la casa, sus risas mezclándose con el suave murmullo de los villancicos de fondo. La mesa era un espectáculo, platos rebosantes de comida, copas llenas de vino y refrescos, velas parpadeando en el centro. Todo era cálido, ruidoso y lleno de vida. Todos hablaban a la vez, contando chistes y recordando navidades pasadas. Era perfecto en su caos. Entonces estaba él. No supe su nombre cuando llegó y, sinceramente, ni siquiera estaba segura de quién lo había invitado. Parecía fuera de lugar. Sentado en silencio al final de la mesa, era alto, de piel pálida, con el pelo fino peinado hacia atrás. Su ropa estaba limpia, pero parecía anticuada, como si hubiera salido de una fotografía vieja. Apenas comía. Solo movía la comida en el plato y daba pequeños sorbos a su copa. A nadie parecía molestarle su presencia. De hecho, actuaban como si siempre hubiera sido parte de la familia. No fue hasta que se sirvió el postre cuando todo empezó a sentirse raro. Julia, siempre con la cámara en la mano, quiso hacer una foto de grupo. Nos pidió que nos reuniéramos en el salón y nos amontonamos entre risas y bromas para entrar todos en el encuadre. El hombre dudó un momento, pero luego se acercó. Cuando saltó el flash, se estremeció como si le hubiera quemado. Recuerdo que estaba un poco separado del resto, con una expresión imposible de leer. La foto era extraña. Cuando Julia la miró en su móvil, su sonrisa se borró. Me enseñó la pantalla y entendí por qué. Todos aparecíamos sonrientes y felices, pero el hombre estaba borroso, casi como si se hubiera movido en el momento de la foto. Y no lo había hecho. Había estado completamente quieto. Será un fallo, dije, aunque mi voz no sonó tan segura como quería. Volvimos a la mesa para el postre. Los niños ya estaban agotados y los adultos entraban en ese estado relajado que trae el vino. El hombre seguía en silencio, con los ojos recorriendo la habitación como si buscara algo o a alguien. Intenté no mirarlo fijamente, pero había algo inquietante en él. Su presencia pesaba. Ocurrió justo cuando terminábamos el postre. De repente, el hombre se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo y todos se giraron hacia él. Estaba temblando, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Sin decir una palabra, lanzó un grito. Un sonido crudo y gutural que nos dejó paralizados. Antes de que nadie pudiera reaccionar, salió corriendo por la puerta principal. Durante unos segundos nadie se movió. Nos quedamos allí sentados, en shock, tratando de entender lo que acababa de pasar. Luego el tío Ricardo se levantó murmurando que iba a buscarlo. Unos cuantos más lo siguieron, poniéndose abrigos y cogiendo linternas. Yo me quedé con los niños, que ahora se aferraban a sus padres, con los ojos muy abiertos de miedo.
Los minutos se hicieron eternos. Desde dentro se oían voces apagadas llamando a los hombres, aunque nadie parecía saber su nombre. Al cabo de lo que pareció una eternidad, el grupo regresó con las manos vacías. Habían seguido sus huellas hasta el bosque detrás de la casa, pero allí se detenían. No había rastro de él. Ninguna huella que se alejara. Nada. Llamamos a la policía, por supuesto. Vinieron, hicieron preguntas y registraron la zona, pero no encontraron ni una sola pista. Nadie podía ponerse de acuerdo ni siquiera en cómo era el hombre. Algunos decían que tenía el pelo castaño, otros juraban que era negro. Una de mis tías insistía en que tenía los ojos verdes, pero yo los recordaba grises. Era como si hubiera sido una persona distinta para cada uno de nosotros. El resto de la noche fue tenso. Nadie quería irse, pero tampoco nadie quería quedarse. Las risas y la calidez de antes habían desaparecido, sustituidas por un silencio incómodo. Cuando por fin nos fuimos, no pude quitarme la sensación de que algo nos observaba desde el bosque. A la mañana siguiente, el día de Navidad se sintió vacío. Abrimos los regalos e intentamos fingir que todo era normal, pero no lo era. La ausencia de aquel hombre flotaba sobre nosotros como una sombra. La policía llamó para decir que no habían encontrado nada y que el caso estaba cerrado. Solo otra persona desaparecida en un mundo lleno de ellas. Pasaron las semanas y la vida siguió. Pero yo no podía dejar de pensar en aquella noche. Empecé a evitar las reuniones familiares, incapaz de enfrentar las preguntas y la incomodidad. Incluso dejé de ir a casa de mis abuelos. Ya no se sentía como un hogar. Unos meses después, Julia me envió un mensaje. Había estado revisando las fotos de aquella noche y había encontrado algo. Era otra foto de grupo, tomada más temprano. En una esquina del encuadre, cerca de la puerta, estaba el hombre. No miraba a la cámara. Sus ojos estaban clavados en mí. Su rostro estaba retorcido en una sonrisa que me heló la sangre. Borré el mensaje y bloqueé el número de Julia. No quería saber nada más.